Nunca fui muy buena con las cosas prácticas. Siempre pensé que las reformas eran un tema para quienes entendían de martillos y clavos. Definitivamente, no era mi especialidad. Pero cuando me di cuenta de que la casa donde vivía estaba comenzando a parecer más una ruina que un hogar, supe que tenía que hacer algo. Las paredes estaban descascaradas, las ventanas crujían como si fueran ancianas quejándose de la vida y el suelo de la cocina parecía estar a punto de ceder en cualquier momento. No podía seguir así. Fue entonces cuando me acordé de Diego. Éramos amigos desde la adolescencia, aunque los años nos habían alejado de manera natural. Siempre tuvo una actitud tranquila, casi paternal, y sabía que entendía de esas cosas: madera, cemento, herramientas y toda esa parafernalia que me generaba un cortocircuito mental con solo pensarlo. Lo llamé sin muchas esperanzas, pero dispuesta a intentarlo. Para mi sorpresa, contestó en el segundo tono. Clara. Su voz sonó familiar a pesar del tiempo sin hablar. Vaya sorpresa. Hola, Diego. Necesito tu ayuda, mi casa se está cayendo a pedazos. Soltó una risa baja antes de responder. Estoy terminando un trabajo. Tienes suerte, voy a ver qué necesitas. Y así comenzó esta extraña e inesperada aventura. Tras revisar la casa esa misma tarde, acordamos ir juntos a una tienda de materiales de construcción. Era viernes y el día estaba fresco, con una brisa ligera que soplaba entre los árboles mientras conducía por la ciudad. Diego, sentado a mi lado con su eterna expresión tranquila, parecía exactamente el mismo de años atrás, excepto por algunas arrugas sutiles alrededor de los ojos y el cabello, ahora más corto. Bonito coche tienes, comentó, con una media sonrisa. Bonito y minúsculo, respondí rodando los ojos. Vamos a ver cuánto logramos meter hoy. La tienda estaba a pocos kilómetros. Entramos empujando un carrito vacío que pronto comenzó a llenarse con pinturas, disolventes, lijas, pinceles y otros materiales esenciales. Dejé que Diego eligiera los colores, ya que no tengo talento para las combinaciones. Sugirió tonos neutros para las paredes interiores y un color vibrante para la sala, algo que diera ambiente, como dijo él. Al pagar, nos topamos con la realidad: mi maletero era ridículamente pequeño. Ni la mitad de las compras cabía allí. Miré a Diego, quien observaba la situación con una expresión divertida. ¿Y ahora?, pregunté cruzando los brazos. Improvisación, Clara. Es el secreto de cualquier reforma bien hecha. Organizamos todo con paciencia y muchas risas. Cuando terminamos, el coche parecía a punto de explotar. Si alguien pregunta, este es el nuevo modelo, todo en uno, dije, limpiándome las manos en el vaquero. Diego soltó una carcajada, y sentí un calor extraño subir por mi cuello. Tal vez era el cansancio, o tal vez otra cosa. Algo que prefería ignorar por el momento. De regreso, evitamos baches para no derramar nada. La conversación fluyó con naturalidad. Me habló de su divorcio, de lo difícil que fue aceptar el fin de su matrimonio y de cómo estaba reconstruyendo su vida. Escucharlo hablar tan abiertamente me conmovía de una manera inesperada. Había vulnerabilidad en sus palabras, pero también una fuerza silenciosa. Cuando llegamos, descargamos todo y comenzamos a trabajar. Mientras Diego montaba andamios y planeaba los primeros pasos de la reforma, yo intentaba ayudar en lo que podía, aunque mi inexperiencia era evidente. Con el paso de los días, las paredes recuperaban su color, los espacios volvían a la vida, y algo dentro de mí también cambiaba. Diego tenía una manera especial de hacerme sentir segura, como si nada pudiera salir mal mientras él estuviera cerca. Una tarde, mientras pintábamos la sala, algo pasó. Estábamos en escaleras distintas, alcanzando zonas altas de la pared. De repente, sentí un salpicón de pintura fría en mi mejilla. Miré a Diego, quien silbaba fingiendo inocencia. «Lo hiciste a propósito». Lo acusé, apuntándolo con el rodillo.
Yo. Clara, sabes que soy un trabajador cuidadoso, dijo con una sonrisa traviesa. No resistí la provocación y le lancé pintura. Él esquivó rápido, riendo. Pero en medio del juego, nuestros ojos se encontraron. Había algo distinto en su mirada, una intensidad que me hizo desviar la vista, fingiendo concentrarme en la pared. Pero sabía que algo estaba cambiando. Las pausas para el café se volvieron momentos de confesiones. Me habló de sus sueños de construir muebles, yo le conté mis ganas de viajar. Una tarde, bajo la sombra de un viejo árbol en el jardín, me miró serio. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué nunca has tenido pareja desde la universidad? Me sorprendió. Bebí un sorbo de refresco antes de responder. Creo que me perdí en el camino. Entre el trabajo y la vida, dejé de buscar. Y, bueno, nunca encontré a alguien que realmente me entendiera. Diego me miró en silencio, con una expresión que no supe descifrar. Con cada día que pasaba, la reforma avanzaba, pero también esa tensión entre nosotros. Hasta que una noche, mientras recogíamos herramientas en la veranda, bajo un cielo estrellado, Diego se detuvo de repente. Clara, susurró. Me giré para mirarlo, y en ese instante, todo a nuestro alrededor desapareció. La noche había caído silenciosa y despejada, y el aire fresco se sentía agradablemente sobre mi piel. Diego y yo estábamos terminando de recoger las herramientas. El sonido de nuestras manos moviendo las cajas y organizando todo era lo único que se oía, interrumpido solo por el susurro de las hojas movidas por el viento. Habíamos pasado horas trabajando, pero el cansancio no me incomodaba. Había algo en el ambiente que lo hacía todo sentir ligero y natural. De repente, mientras guardaba un pincel en su funda, Diego se detuvo. Su mirada parecía fija en algo más allá de la sombra del árbol donde nos habíamos refugiado del sol ese mediodía. Me giré para verlo, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una pequeña chispa de algo que no podía identificar. Clara, susurró, y el sonido de mi nombre en sus labios me hizo estremecer. La luz de la luna reflejaba sobre su rostro, y por un momento todo a mi alrededor desapareció. Ni las herramientas, ni las cajas, ni el jardín alrededor. Solo estábamos él y yo, en esa quietud que parecía suspender el tiempo. Me acerqué un poco, sintiendo como el aire entre nosotros se volvía más denso. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Había algo en el aire que hacía que todo pareciera tan importante. Diego no decía nada, pero la forma en que me miraba hablaba más que 1000 palabras. Podía ver la intensidad en sus ojos, una mezcla de incertidumbre y deseo que me provocaba una sensación extraña en el estómago. Con un movimiento lento, él dio un paso hacia mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un momento me pregunté si sería capaz de mantenerme firme o si iba a sucumbir a la corriente que se había creado entre nosotros. Diego, dije, pero mi voz salió tan baja que ni siquiera yo me escuché. Él levantó una mano, como si quisiera decir algo, pero se quedó en silencio. Aún así, no se apartó, y su rostro se acercó al mío lentamente, como si estuviera probando si yo daría el siguiente paso o si lo rechazaría. Yo sentí que todo mi cuerpo reaccionaba, como si finalmente estuviera lista para algo que no había planeado, pero que deseaba desde el momento en que había vuelto a verlo. En ese instante, el mundo entero parecía desaparecer. No había miedo, ni dudas. Solo estábamos nosotros dos, y el suave roce de su respiración sobre mi rostro. Diego cerró los ojos por un momento y, cuando los volvió a abrir, ya estaba demasiado cerca. Y entonces, sucedió. Como si hubiera un acuerdo tácito entre los dos, sus labios tocaron los míos con suavidad, con una ternura que me sorprendió. El beso fue ligero al principio, casi como si estuviéramos probando si lo que estábamos sintiendo era real, pero luego se profundizó. Sus manos, que antes estaban a los lados, ahora descansaban suavemente sobre mi cintura, acercándome más hacia él. El calor de su cuerpo me envolvía,
y yo me perdía en la sensación de su cercanía. El beso, tan inesperado y tan perfecto, me hizo olvidar todo lo que había estado preocupado en los días anteriores. En ese momento, solo existía él ahora. La suave presión de sus labios sobre los míos, el roce de su aliento y la forma en que mi cuerpo se entregaba a esa conexión que hasta entonces no sabía que existía. Cuando finalmente nos separamos, apenas 1 milímetro, ambos estábamos sin aliento. Diego me miró con una intensidad que me hizo sonrojar, y yo sentí que mis mejillas ardían. No supe qué decir, pero no hacía falta. Él parecía estar sintiendo lo mismo, esa mezcla de emoción y nerviosismo que solo el primer beso puede provocar. Clara, susurró otra vez, y su voz era ahora más profunda, más cargada de significado. Diego, respondí, y aunque quería decir tantas cosas, solo pude susurrar su nombre, como si fuera la única palabra que necesitaba. Nos quedamos ahí, mirándonos, el uno al otro, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento tuviera sentido ahora. La reforma de la casa, la transformación de nuestras vidas, las risas, los silencios, todo había sido un preludio para este instante. Y aunque no sabíamos qué nos depararía el futuro, sentíamos que, de alguna manera, todo había cambiado para siempre. El resto de la noche pasó en una especie de calma mágica, entre susurros y sonrisas tímidas. A medida que nos despedíamos, la promesa de algo nuevo y excitante estaba en el aire. Las herramientas, las cajas y la reforma quedaban atrás por un momento, y el solo hecho de estar juntos, en ese pequeño rincón bajo el cielo estrellado, era suficiente para que todo el esfuerzo valiera la pena. El amor, al parecer, no tenía que ser complicado. A veces, solo bastaba con estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, y con la persona indicada. Y yo sabía, con una certeza silenciosa, que Diego era esa persona.